Bienvenidas y bienvenidos a Campo de Acción, un podcast donde hablamos de política pública desde la realidad y no desde el escritorio. Aquí no nos quedamos en diagnósticos eternos ni en teorías que no bajan a territorio. En cada episodio tomamos un concepto clave, un problema público o una decisión concreta y nos hacemos una pregunta. ¿Qué se puede hacer realmente desde lo público? Esto es Campo de Acción, donde la política pública deja de ser teoría y se vuelve decisión. Campo de Acción, donde la política deja de ser teoría y se vuelve decisión. En los últimos episodios hemos recorrido varios conceptos del análisis de políticas públicas. Hemos hablado de problemas, de actores, de implementación, de alternativas y de comunicación. Pero hoy quiero hacer algo distinto. Hoy vamos a hacer un recorrido por todo lo aprendido, un mapa para entender cómo se toman realmente las decisiones en política pública. Parte 1. Todo empieza con el problema. En política pública hay un error muy común, creer que todos los problemas se analizan igual. Esto no es así. Hay problemas donde el presupuesto es fijo, otros donde lo que cambia son los costos. Otros donde cambian tanto los costos como los resultados esperados. Esto parece un detalle técnico, pero en realidad cambia completamente la forma de analizar soluciones. Por ejemplo, si una ciudad tiene un presupuesto fijo para seguridad, la pregunta no es cuánto gastar, sino qué estrategia logra mejores resultados con ese presupuesto. Si en cambio el objetivo es lograr un resultado específico, como reducir la deserción escolar o mejorar la cobertura en salud, entonces el análisis se enfoca en qué alternativa logra ese resultado al menor costo posible. El primer aprendizaje del análisis de políticas públicas es entonces este: no hay buenas soluciones para problemas mal definidos. Todo empieza por entender correctamente el problema. Parte 2. La política pública es un juego de actores. Una vez se entiende el problema, aparece el segundo elemento clave: los actores. En política pública nunca hay un solo actor. Siempre hay instituciones, organizaciones sociales, comunidades, sector privado y expertos y tomadores de decisión. Cada uno tiene intereses, niveles de influencia y formas distintas de entender el problema. Por eso, el análisis de actores es fundamental. Permite identificar quién apoya una política, quién se opone, quién puede bloquearla y quién puede impulsarla. En otras palabras, la política pública no es solo técnica, también es poder, negociación y construcción de acuerdos. Parte 3. Diseñar una política no es lo mismo que implementarla. Otro aprendizaje clave aparece cuando hablamos de implementación. Muchas políticas fracasan no porque estén mal diseñadas, sino porque no logran implementarse bien. En el análisis de políticas públicas suelen distinguirse dos enfoques principales. El primero es el modelo top-down. Aquí las decisiones se toman desde el nivel central y se ejecutan hacia abajo en la administración pública. El segundo es el modelo bottom-up. En este enfoque, la implementación se construye desde el territorio, desde quienes ejecutan la política y desde quienes viven el problema. La realidad es que ninguna política funciona solo con uno de estos dos enfoques. Las políticas públicas funcionan mejor cuando combinan dirección estratégica desde arriba y aprendizaje desde abajo. Parte 4. Las soluciones no aparecen por inspiración. Una vez entendido el problema y los actores, surge la pregunta central: ¿qué se puede hacer? Y aquí es importante romper otro mito. Las soluciones en política pública no aparecen por inspiración, se construyen con método. Los analistas utilizan herramientas como revisión de evidencia y literatura, comparación con experiencias de otras ciudades o países, consultas a expertos o encuestas, grupos focales. Todo esto permite construir alternativas de solución más sólidas. La innovación en política pública muchas veces no consiste en inventar algo totalmente nuevo,
consiste en aprender de lo que ya funciona y adaptarlo al contexto. Parte 5. Comunicar bien también es gobernar. Incluso cuando tenemos un buen análisis y buenas alternativas, una política puede fracasar por una razón muy simple: mala comunicación. El analista de políticas públicas no solo produce información, produce argumentos, produce claridad, produce decisiones. Eso implica comunicar de manera simple, clara y precisa, usar lenguaje comprensible, evitar tecnicismos innecesarios, respaldar cada dato con evidencia y reconocer también las limitaciones del propio análisis. Porque la credibilidad del analista es uno de los activos más importantes en la toma de decisiones públicas. Parte 6. Si juntamos todo lo que hemos visto, aparece un mapa bastante claro. Primero entendemos el problema, luego identificamos los actores, después analizamos cómo puede implementarse la política, construimos alternativas de solución y finalmente comunicamos recomendaciones claras para la toma de decisiones. Ese es el recorrido que conecta el análisis técnico con la acción pública. Y ese recorrido es justamente el campo de acción de la política pública. Esto fue Campo de Acción. Si este episodio te ayudó a pensar un problema público de forma más clara, entonces ya empezó a cumplir su función. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde la política pública vuelve al lugar donde importa, el campo de la acción.